Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de Adulto Mayor. Recuerden que el código de esta clase es P de Psicología, 1 porque estamos en la unidad 1, e I que es el número correspondiente en este caso a la clase, ¿sí? Bien, en la primera parte estuvimos viendo un poco cuestiones que tenían que ver con el desarrollo normal del envejecimiento. Vimos tanto factores biológicos como psicológicos que se van dando durante el periodo del adulto mayor. Vimos, por ejemplo, qué pasa con la piel, qué pasa con el sistema cardiovascular, eh, con los sentidos, el oído, la vista. También vemos los cambios psicológicos, por ejemplo, esto de los duelos prolongados, el tema de la memoria, el aprendizaje. Bueno, vimos un montón de cuestiones que tienen que ver con este proceso normal del envejecimiento, ¿sí? En esta segunda parte nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la atención y la asistencia al adulto mayor. Una de las cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de adulto mayor es que se va a recurrir a lo que es el servicio de atención prolongada en muchos casos. ¿Qué es la atención prolongada? Es la atención o el servicio de cuidado, ¿sí?, hacia los adultos mayores por diferentes tipos de cuestiones. Vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Las instituciones que se dedican fundamentalmente a la atención prolongada pueden ser instituciones que brinden cuidados relacionados directamente con la enfermería, es decir, que estaríamos hablando acá de estancias especializadas en este tipo de cuidados, o pueden ser atención intermedia, no que tengan que dar específicamente cuidados en relación a la enfermería, sino que por ahí dan otro tipo de actividades, talleres, no relacionados directamente con el cuidado en el factor de la salud. O puede ser una combinación de las dos cosas, ¿sí? Pueden ser instituciones que combinen el cuidado de la enfermería con otras actividades relacionadas o enfocadas en el adulto mayor. También hay instituciones que dan cuidado de convalecencia. ¿Qué es esto? Una persona que se está recuperando de alguna lesión, de alguna enfermedad, de alguna intervención que requiere ciertos tipos de cuidado y entonces se recurre a estas instituciones. Estos serían centros de convalecencia. Y otros pueden ser dar atención permanente a personas que tengan alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad terminal o directamente alguna discapacidad, ¿sí? O también puede ser una combinación de las dos, ¿sí? Pueden ser instituciones que den atención para casos de convalecencia o para casos de enfermedades crónicas o discapacidades. Es decir, que es muy amplia la variedad de atención prolongada y de instituciones dentro de la atención prolongada que vamos a encontrar. Bien, ¿cuál es el perfil del residente que va a recurrir a estas instituciones? Bueno, es muy variado, ¿sí? Si bien lo podemos considerar como que el perfil típico es una persona que está en la etapa del adulto mayor, pero bueno, un perfil típico lo puede constituir unas personas de 80 años en adelante. Generalmente son más las mujeres las que concurren a estos establecimientos por diferentes motivos. Muchas de estas mujeres son viudas o con enfermedades crónicas. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué esto es así? En el primer caso, que sean mujeres, tiene que ver con que la esperanza de vida para las mujeres es más larga que para el caso de los varones, ¿sí? Es por esto también que se menciona dentro de estos perfiles a mujeres viudas, ¿sí? Porque van a tener que sobrellevar de alguna manera la pérdida de sus esposos o de sus parejas. Y entonces el hecho de llegar hasta esta etapa de la vida también va a generar que tengan enfermedades crónicas, ¿sí? Que es algo normal y esperable para esta etapa por lo general. Ahora, además de que tenemos un perfil relacionado con el residente de estas instituciones, nos vamos a encontrar también con factores que los van a predisponer a tener que asistir a estas instituciones. Muchas veces no es que la persona quiera quedarse en una institución de cuidado permanente o de atención prolongada, sino que son diferentes las circunstancias que los llevan a tener que acudir a ellas, tanto la persona, el adulto mayor, como sus familiares o allegados. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que los predisponen de alguna manera a tener que acudir a estas instituciones? Bueno, uno de ellos es la edad, ¿sí? Si bien todas las personas envejecen de formas distintas, no todos llegan a la misma edad de la misma manera. Hoy ya el tema de la edad no es
tanto un factor de riesgo que los predispone a tener que asistir a estas instituciones, sino que generalmente ya a partir de los 65 años se empiezan a aparecer algunas cuestiones relacionadas con la salud que hace que las personas necesiten de estos servicios, ¿sí? Otro de los factores es la salud. Obviamente, conforme van llegando a la etapa del adulto mayor, la funcionalidad, la capacidad de autonomía y de independencia de los adultos mayores no siempre es la misma. Entonces el estado de salud también va a ser un fuerte componente a la hora de determinar si necesitan de este tipo de cuidados. El estado de salud mental, este va a ser otro punto importante y otro factor de riesgo que va a predisponer a las personas a que tengan que acudir a estas instituciones, ¿sí? Durante la etapa del adulto mayor suelen aparecer enfermedades o patologías asociadas a la salud mental, alteraciones, por ejemplo, en la memoria, que hacen que la persona corra algunos riesgos en el caso de que tenga que vivir sola, y es por eso que también se hace necesaria este tipo de asistencia. Factores socioeconómicos y demográficos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bajos ingresos. Una persona que tiene bajos ingresos tal vez no va a poder acudir a otro tipo de atención personalizada. Por ejemplo, un cuidador en la casa, que les resultaría tal vez muchas veces más costoso. Entonces tiene que acudir por obra social o por otros intermediarios a este tipo de instituciones. Al mismo tiempo, los bajos ingresos también van a repercutir en su salud, porque al no poder asistir a un servicio de salud, muchas veces va a repercutir también en su salud, y eso va a hacer que necesite otro tipo de cuidados. Como factor también socioeconómico y demográfico podemos contabilizar a las mujeres, ¿sí? Como dijimos anteriormente, no es porque las mujeres estén más saludables que los varones, sino porque la esperanza de vida es mucho más prolongada para las mujeres que para los varones, y por eso también la mayor incidencia de enfermedades crónicas u otro tipo de alteraciones en su funcionalidad. El estado civil, la disposición de la vivienda y la red informal de apoyo. El estado civil, ¿por qué? Si una persona está casada y todavía tiene el cónyuge con vida, va a ser menos posible o menos probable, mejor dicho, que tenga que acudir a este tipo de instituciones. Ustedes lo vieron en el fragmento de la película que yo les subí, que esta pareja de adultos mayores, la mujer por ahí se hacía cargo en gran forma, ¿no?, de los cuidados de este marido, que parecía ser como que algunas funciones estaban en detrimento. Entonces eso de alguna manera impedía que esta persona, que este hombre tuviera que ir a otro tipo de institución. Pero ahora, en el caso de que a la mujer le sucediera algo importante en su salud y no pueda hacerse cargo de su marido, es probable que tenga que recurrir a este tipo de instituciones. Al mismo tiempo, si hablamos de red informal de apoyo, nos referimos a referentes, ya sea familiares, amigos, conocidos, allegados, que no pueden hacerse cargo también de los cuidados necesarios, y por eso también hace falta que acudan a estos servicios. Y por último, factores de actitud. ¿A qué nos referimos con factores de actitud? Tiene que ver con, de alguna manera, la flexibilidad del paciente o no para acudir a estos servicios. Como ustedes saben, los institutos o las instituciones de atención prolongada tienen una mala fama muchas veces de que no brindan los apoyos, las asistencias, los protocolos necesarios para el cuidado de la salud de los adultos mayores. Incluso en muchos casos tienen mala fama de que abusan de los adultos mayores, que los maltratan. Entonces esto hace que muchas veces la persona no quiera asistir a estas instituciones. Si bien podemos encontrar muchos casos donde esto es cierto, también hay muchos casos donde no es así y se trabaja en favor y en beneficio del adulto mayor, no solamente en el cuidado y la asistencia que necesitan, sino también en tratar de desarrollar nuevas habilidades y tratar de mantener lo más posible la autonomía y la independencia de los adultos mayores, ¿sí? Bien, vamos a pasar al tema de abuso en los adultos mayores. Como ustedes estuvieron leyendo seguramente en el material que tenían de lectura, un tema muy fundamental acá es el del abuso hacia el adulto mayor, ¿sí? El abuso hacia el adulto mayor es una forma grave de violencia familiar.
Dentro de la violencia familiar podemos encontrar violencia de padres a hijos, de hijos a padres, diferentes modalidades. El abuso o el maltrato hacia el adulto mayor es una forma grave de abuso, de violencia familiar, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿qué predisponen a un adulto mayor a sufrir estos tipos de abuso? Bueno, ser mujeres, tener más de 70 años, presentar alteraciones mentales o alguna discapacidad o alguna alteración física, tener necesidades de atención que exceden la capacidad del responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos encontramos, ¿sí?, ante la necesidad de efectuar cuidados de una persona que exceden nuestra capacidad. Ustedes imagínense, por ejemplo, no sé, se me ocurre un adulto mayor con Alzheimer, ¿sí?, que tiene que quedar al cuidado de un hijo, ¿sí?, que no tiene los conocimientos ni las herramientas para sobrellevar esta situación. Entonces, de alguna manera, esta situación excede a la persona, ¿sí?, y como tal, esto lo predispone al adulto mayor a sufrir algún tipo de abuso por este familiar. El abuso al adulto mayor puede presentarse en diferentes formas, puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser financiero o puede aparecer también muchas veces en forma de negligencia. Dentro del abuso psicológico, sí, podemos encontrar ejemplos como gritos, sí, insultos, dar órdenes muy duras, muy rígidas, no hablarle, ignorar al adulto mayor, aislarlo socialmente, no permitir que tenga contacto con otras personas. Si hablamos de abuso físico, bueno, podemos encontrarnos con golpes, empujones, bofetadas, agarrar fuerte a la otra persona para lastimarlo. Si hablamos de abuso financiero, podemos hablar de hacer un mal uso de los recursos económicos con el cual cuenta el adulto mayor, que son tal vez de su propiedad, ¿sí? O por ahí abusar de la situación o del estado mental del adulto mayor para también tomar parte de esos recursos financieros, hacerle firmar documentos que por su estado de salud no puede dar consentimiento o autorizaciones a otras personas. Cuando hablamos de negligencia, ¿sí?, tiene que ver con el tipo de cuidado, o falta, mejor dicho, de cuidado hacia el adulto mayor. Falta de cuidado lo podemos ver de diferentes maneras. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son los indicadores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de un abuso psicológico, físico o financiero. Es decir, cómo nos vamos a dar cuenta o cuáles son los signos que tenemos que estar muy alertas a la hora de detectar el abuso hacia los adultos mayores. A ver, me voy a correr un poquito, a ver si se ve mejor. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al abuso? ¿Sí? O sea, ¿qué factores de alguna manera cooperan, por decirlo de alguna forma, esto sin justificar, obviamente, el abuso a los adultos mayores? Son, por ejemplo, la vida más larga. Las personas que viven más de 75 años, no quiere decir que una persona de 65 no pueda estar propensa a un abuso, pero las personas que de alguna manera sobrepasan esta edad son un grupo que suele presentar mayor tipo de alteraciones, ya sea físicas o mentales, y por lo tanto requieren mayor atención, mayor ayuda, mayor asistencia, y por lo tanto este es un factor que contribuye al abuso, ¿sí? La dependencia. No es lo mismo una persona que puede sostenerse sola, que puede mantenerse sola, que puede cuidar de ella misma, que es autónoma, que es independiente, que una persona que es dependiente. Las personas entonces que tienen mayor dependencia suelen también ser blanco fácil de posibles abusadores, ¿sí? Por eso un punto importante cuando hablamos de adulto mayor es tratar de mantener o sostener lo más posible la autonomía y la independencia de las personas. El estrés. El estrés es un punto interesante porque acá no se refiere solamente al estrés que va a sufrir la persona abusada, el adulto mayor, sino que se refiere específicamente al estrés por el cual pasan los cuidadores. Vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con justificar el abuso por parte de la persona que está abusando del adulto mayor, sino que está probado que muchas veces los cuidadores que abusan de los adultos mayores son personas, como dijimos antes, que están sobrepasadas, ¿sí?
no tienen las herramientas necesarias para hacerse cargo del cuidado del adulto mayor y por lo tanto están expuestos a un estrés muy grande, y este estrés también es un factor que contribuye al abuso del adulto mayor. Por eso, un punto muy importante en el que tenemos que estar alerta los cuidadores o el personal de la salud que brinda asistencia al adulto mayor es que la persona que se está haciendo cargo de los cuidados diarios del adulto mayor no, no esté muy expuesto al estrés, ¿sí? Si nos encontramos con cuidadores que están muy expuestos al estrés, muy estresados, tenemos ahí un factor, ¿sí?, que puede contribuir a un posible abuso. Y la violencia aprendida. En muchos casos, en muchos niños, niñas, personas que han sido abusadas, víctimas de abuso, testigos de padres que han sido abusadores o violentos, son personas que después tienen una cierta tendencia a convertirse en abusadores también, ¿sí? Entonces, si tenemos una persona que se está haciendo cargo de otra que tiene un historial de abuso, es un factor también a tener en cuenta. Bien, vamos con este punto que es bastante importante, que tiene que ver con cómo identificar el abuso a los adultos mayores, ¿sí? ¿Por qué lo tomamos con un punto importante? Porque los trabajadores de la salud tenemos que ser capaces de detectar estos signos de maltrato o de abuso, ¿sí? O estos factores que pueden llegar a contribuir. O sea, no solo detectar un signo una vez que el abuso ya sucedió, sino también de darnos cuenta de que esto puede llegar a suceder y prevenirlo. Me vuelvo a correr, así vemos un poquito mejor. Y acá entonces tenemos marcados algunos indicadores. Si hablamos de abuso psicológico, ¿sí? O sea, ¿cómo me doy cuenta si una persona está siendo expuesta a abuso psicológico? La variedad es bastante amplia. Podemos encontrarnos con signos o síntomas relacionados con la depresión, retraimiento, una persona que no quiere hablar mucho, que siente desconfianza. Si se presenta una persona nueva, se presenta como con miedo, mucha ansiedad, una persona que duerme mal, trastornos en el sueño, mucha confusión o agitación, ¿sí? Si vemos algunos de estos indicadores, hay que estar alerta de que esta persona no esté siendo expuesta a abuso psicológico. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos ante la presencia de un posible caso de abuso físico? Bueno, nos vamos a encontrar con moretones en la persona, marcas de diferentes tipos, laceraciones, lastimaduras, quemaduras, pinchazos, pelo arrancado, dislocaciones, fracturas de huesos, ¿sí? Yo sé que puede parecer como muy extremo esto que estamos mencionando acá, pero en muchos casos a veces de fracturas tienen que ver, o lesiones importantes tienen que ver con abusos, ¿sí? Entonces, si notamos estas cuestiones en un adulto mayor, hay que evaluar si realmente no tuvo que ver con una caída o con un accidente doméstico y no tiene que ver con un abuso. Al mismo tiempo pensemos que el sistema musculoesquelético, del adulto mayor es frágil, es mucho más frágil porque tiene que ver con una cuestión normal del envejecimiento que vimos en el tema anterior. Entonces, esto los hace también mucho más sensibles a este tipo de heridas o de lesiones. ¿Cómo nos damos cuenta de que el adulto mayor está siendo expuesto a negligencia? Bueno, vemos un adulto mayor con mucha hambre, con higiene deficiente, vestimenta muy inapropiada, no tiene supervisión, una persona apática, es decir, una persona que no se relaciona, no expresa sus sentimientos, problemas físicos, por ejemplo, tal vez, no sé, una muela cariada, un diente que se cayó y que no recibió la atención necesaria, ¿sí? O estas necesidades médicas que no fueron atendidas. También tenemos que hablar de la probabilidad de que exista abuso sexual. También es un tema que nos puede parecer muchas veces extremo, pero muchas veces los adultos mayores son víctimas de abuso sexual. ¿Cómo nos damos cuenta de que algo de esto puede estar sucediendo? Bueno, porque encontramos que manifiesta mucho dolor o prurito, que es como picazón en el área genital, moretones, sangrados en genitales externos, vagina, vaginal anal, enfermedades de transmisión sexual, o sea, es que no tienen una explicación. Por ejemplo, un adulto mayor que sabemos que no está en pareja, que no mantiene relaciones con otra persona porque por ahí el cónyuge ya falleció y no tiene
otro tipo de contactos sociales y de repente aparece, no sé, una sífilis. No tiene explicación. Entonces tenemos que pensar en la posibilidad de un abuso sexual. Y el abuso financiero lo podemos detectar cuando hay una falta de relación entre los bienes, ¿sí?, materiales del adulto mayor y sus condiciones de vida. Tal vez sabemos que se trata de una persona que tiene un buen pasar económico y sin embargo su aspecto nos dice, su vestimenta, su higiene, los cuidados, la atención, nos habla de otra cosa. Entonces ahí podemos estar pensando también en un abuso financiero. Otro tema importante a tratar es el del suicidio. Muchas personas cuando llegan a esta etapa son abandonadas, son dejadas literalmente en instituciones o directamente en la calle, porque muchas veces familiares o allegados se quedan con sus propiedades, se quedan con sus bienes. Y esto lleva a que las personas, a los adultos mayores, a empezar un proceso de depresión. Entonces la depresión es un predisponente muy importante al suicidio en esta etapa, por lo tanto también es un punto a estar alertas, ¿sí? No solamente al suicidio en sí, sino también a los signos o síntomas relacionados con la depresión, porque es un indicador de una posibilidad también de suicidio. Muchas personas de edad avanzada expresan estos síntomas que muchas veces no son tenidos en cuenta porque pensamos que tienen que ver con la edad, que llegaron a esta etapa y entonces están desesperanzados, sin ganas de vivir, y hay que tener mucho cuidado con esa línea muy finita entre que tiene que ver una cuestión con la edad y que no sea un estereotipo nuestro y que realmente esta persona no esté pasando por una situación o un proceso de depresión. Entonces, si estamos ante la duda, ¿sí? Si estamos ante la duda, un profesional de la salud puede dar como una valoración de la situación. Y si la persona expresa en algún momento que ya no tiene más ganas de vivir, que se encuentra sin esperanzas, que no ve futuros, que no ve proyectos y que se ve desbordada por la situación, el personal de la salud, siempre con mucho interés, con mucha empatía, con mucha compasión y desde una relación de cercanía, de afecto y de confianza, se le puede preguntar al adulto mayor si, por ejemplo, piensa que su vida valió la pena ser vivida, si en algún momento pensó en lastimarse, si manifiesta que ha tenido pensamientos de lastimarse a sí mismo, si tiene planes, ¿sí? Uno puede pensar que la persona nos va a decir que no y nos va a mentir, pero muchas veces esto no es así. La persona cuando tiene necesidades, cuando tiene falencias, cuando se siente desprotegida y se ve ante estas situaciones, si se genera un vínculo de confianza, la persona lo va a expresar. Entonces es importante también hacer estas preguntas para ver en qué situación estamos y poder tomar las herramientas necesarias para hacerle frente a esta situación de un posible caso de depresión o de intento de suicidio. Bien, ahora, ¿cómo es que va a intervenir el enfermero o la enfermera profesional ante estas posibles situaciones, ¿no? O sea, ¿qué tipo de intervenciones va a tener que dar cuenta el profesional de la salud ante las diferentes instancias por las que va a atravesar el adulto mayor? Si volvemos al tema anterior, dijimos que el envejecimiento es un proceso normal, natural de la vida y que se va dando de formas distintas en cada persona, es decir, todos no envejecemos de la misma manera, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es hacer una valoración del estado del adulto mayor, ¿sí? Y cuando me refiero a valoración tiene que ver con esto, ¿no? De que las variaciones que podemos encontrar de persona a persona es totalmente diferente. Podemos estar ante el cuidado de una persona, ante dos personas que viven en casas distintas, de la misma edad de 70 años, y una es de una manera y la otra es totalmente de otra manera. Ustedes lo pudieron ver en el fragmento de la película que les di para que pensaran en cuáles eran los aspectos biológicos del envejecimiento que se podían visualizar. Y ahí lo vieron perfectamente. Ella se manifestaba o se encontraba en un estado y el marido se encontraba en otro estado, ¿sí? Entonces, primero hay que hacer una valoración.
ver cómo esta persona responde ante los diferentes procesos del envejecimiento, ¿no es cierto? Cómo responde su sistema cardiovascular, cómo responde su sistema respiratorio. Hay un desgaste de los músculos, hay un desgaste del sistema músculo-esquelético, cómo son sus reflejos, cómo funciona su sistema gastrointestinal, ¿sí? Todo lo que vimos en el apartado anterior, hay que hacer una valoración para ver ante qué tipo de situación nos encontramos. Una vez que tenemos eso, podemos hacer un diagnóstico y una identificación de posibles resultados. Cuando hablo de diagnóstico, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tenemos en cuenta el proceso normal, natural del envejecimiento, sabemos, por ejemplo, que el sistema musculoesquelético se ve de alguna manera que va en detrimento cuando nos acercamos a la etapa del adulto mayor. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que puede haber un riesgo de un traumatismo, ¿sí? Puede haber una caída, puede haber un traumatismo, una lesión, y eso nos puede llevar a confusión, desorientación, a un montón de cosas más, fracturas, bueno, diferentes cuestiones. No solamente tenemos que tener en cuenta lo físico, sino que acá nos enfocamos también, como yo les dije muchas veces, en lo psicológico. Entonces, si nos vamos a enfocar en lo psicológico, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos el tema de los duelos que se acumulaban, los duelos que se sostenían en el tiempo o se prolongaban demasiado en el tiempo? Entonces, si estamos ante una persona que se encuentra dentro de todo, dentro de los parámetros bien de salud, es autónoma, es independiente, pero se encuentra atravesando un duelo muy prolongado de seres queridos, de allegados, de familiares, ¿sí? Es un tema también a tener en cuenta para que no se convierta esto en un futuro en un factor que predisponga a la depresión y que esta depresión no pueda predisponer también a un posible suicidio, por ejemplo, ¿sí? No es que siempre la depresión va a llevar al suicidio, pero son cuestiones que tenemos que ir pensando o ir analizando, ¿sí? Bien, eso en cuanto al diagnóstico. Y en relación a los diagnósticos psicosociales, lo mismo, los que les decía recién. Bueno, a ver, hay baja autoestima, hay temor a que el paciente sea trasladado a un asilo, a un lugar de retiro. Aparecen, por ejemplo, estos duelos disfuncionales, aparecen perturbaciones que tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje. Todo eso también es importante detallar para saber cuáles son las posibilidades también de trabajo con esta persona y cuál es su nivel de autonomía o independencia. ¿Qué actividades va a poder hacer por sí mismo? ¿Qué actividades van a requerir algún cierto tipo de asistencia? ¿Y qué actividades directamente no puede hacer solo o sola y necesita una asistencia total, ¿sí? Entonces, hacer una valoración de la situación, hacer un diagnóstico, ¿sí? Tanto del sistema biológico, de lo físico como lo psicosocial, nos va a dar una mayor apertura en cuanto a las intervenciones que puedan aplicar. Bien, finalmente yo les quería contar que en el texto, en el manual de estudio, les dejé al final un anexo con diferentes cuadros donde ustedes pueden, digamos, de alguna manera tratar de implementar, ¿sí? Estas tres cuestiones, la aplicación del proceso de enfermería. Entonces, si por ejemplo nos encontramos ante un adulto mayor que sufrió un traumatismo, ¿sí? Y sufrió este traumatismo por una caída y esto estaba relacionado con que sufre de confusiones, desorientación, la debilidad muscular que es normal en esta etapa. Y esto ya ha ocurrido varias veces. Entonces, una intervención, por ejemplo, que van a encontrar en los cuadros que yo les dejé detallados, tiene que ver, bueno, organizar los muebles del lugar, almacenar objetos de uso frecuente donde estén al alcance de la mano y no tenga que verse inmiscuido en un accidente familiar, mantener la cama en una posición elevada, mantener una luz tenue durante las noches, porque si sabemos que estamos ante una persona que se confunde, que se desorienta de forma fácil durante la noche, si tiene alteraciones en el sueño, por ejemplo, se puede despertar, desorientarse, no saber dónde está, levantarse, caerse, por ejemplo, si se tropieza con algún objeto, ¿sí? Espero que tenga sentido todo esto que estoy diciendo. ¿Para qué hacemos todo esto? Para asegurar el bienestar del paciente, y lo que esperamos es que el paciente en el futuro no presente más lesiones,
¿sí? Ahí tienen un ejemplo que van a encontrar en el cuadro de los anexos, pero después ustedes van a encontrar muchos más. Este sería un caso leve, pero después van a encontrar otros relacionados con otras cuestiones. ¿Cómo medimos los resultados? ¿Sí? Es decir, ¿cómo me doy cuenta si las prácticas que estoy llevando a cabo tienen éxito o no? Si el paciente, por ejemplo, no presenta lesiones, conserva la orientación, mejora su cuidado personal con ayuda, expresa sentimientos positivos sobre sí mismo, sobre sus logros del pasado, tiene esperanza acerca del futuro, compensa de una forma adaptativa la percepción sensorial deteriorada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, a ver, no escucha bien de un oído, entonces implementa estrategias como para poder compensar esa pérdida sensorial. Entonces, acá digamos que estamos ante resultados de lo que venimos aplicando que son positivos. Y también, como les dije antes, algo fundamental es tener en cuenta qué pasa con la persona que está a cargo. Muchas veces no es el enfermero o la enfermera profesional quien va a estar las 24 horas a cargo del paciente. Entonces, si hay un cuidador, que es un familiar o un allegado, tenemos que tener también en cuenta esto. Si esta persona puede resolver los problemas de forma efectiva, si tiene estrategias de enfrentamiento adaptativas para lidiar con eso, si puede hacerse cargo de esas cuestiones, si expresa sus sentimientos. Si es una persona que se guarda todo, está estresada, ese no es un buen factor, ¿sí? Y si habla o tiene deseos de unirse a grupos de apoyo, es decir, se muestra interesado. Si, por ejemplo, está a cargo de un paciente con Alzheimer y tiene intenciones o se vincula o se une con grupos de apoyo que lo pueden ayudar a reunir mayores estrategias, este es un punto a favor también del cuidador. Ahora, si esto en relación al cuidador no está sucediendo, entonces hay que tenerlo en cuenta e instruirlo también para que pueda aplicarlo. Yo les dejé tanto en el tablón del Classroom como también acá algunos lugares, números y referencias donde pueden hacer denuncias sobre maltratos a adultos mayores. No solamente denunciar, sino también denunciar a instituciones o pedir revisión de instituciones que no estén llevando a cabo el cuidado del adulto mayor de forma idónea. Así que espero que lo tengan en cuenta. Como siempre, pueden revisar este contenido las veces que sea necesario. No se olviden de completar la guía de actividades, ¿sí? Que lo van a encontrar con el código P1H. Y pueden realizar, como siempre les digo, todos los tipos de consultas que deseen y que necesiten. Espero que les haya sido de utilidad. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.